Bienvenidas a Arraigadas, mis amadas hermanas. Es una bendición poder acompañarlas de nuevo en este espacio. La semana pasada estuvimos hablando sobre cosas sutiles que pueden apagar nuestra piedad sin que nos demos cuenta, como las distracciones, la rutina espiritual sin devoción, el pecado tolerado y hasta el cansancio espiritual. Y vimos que muchas veces el problema no comienza con algo visible, sino con algo que está ocurriendo en nuestro interior, en nuestro corazón. Y muchas veces pensamos que en la vida cristiana, en términos de lo que nos pueden ver, pensamos en términos de lo que pueden ver, o sea, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones, todo lo que está en el exterior. Pero la realidad es que la mayor parte de nuestra vida espiritual ocurre en un lugar donde nadie más que nosotros y el Señor tiene acceso, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestros deseos. Y ahí es donde realmente se forma la piedad. Entonces, hoy vamos a hablar de una batalla que todas conocemos muy bien, que es la lucha por ejercer el dominio propio sobre nuestro mundo interior. Porque la meta no es ignorar nuestras emociones ni fingir que ciertos deseos no existen para nada. La meta es aprender a someter nuestro ser al señorío de Cristo. Entonces, para conversar sobre este tema tan relevante e importante, me acompaña por primera vez aquí en Arraigadas Gabriela. Gaby, qué alegría tenerte por aquí por primera vez. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Sara, por la invitación y la bienvenida tan cálida. De verdad que estoy emocionada de poder compartir hoy con ustedes, pero también un poquito nerviosa, ya que es mi primera vez en el programa, pero sé que estamos en familia, o sea que expectantes de lo que el Señor podremos conversar, y aún orando que esto sea de alguna manera un impacto para todas aquellas que nos están escuchando, ya sea en lo pequeño, en lo práctico de la vida, o aún en cosas de mayor impacto que solamente el Señor conoce lo que Él puede hacer a través de su palabra. O sea que orando por nuestro tiempo juntas y emocionadas de lo que vamos a hablar ahora. Amén, amén. Y es normal sentir los nervios, pero aquí estamos entre hermanas. Entonces vamos a hablar sobre un tema, yo creo que es bastante práctico y que todas nos sentimos relacionadas o nos sentimos como que identificadas de alguna manera. Entonces, para comenzar, quiero hacerte esta pregunta, Gaby. ¿Por qué la batalla espiritual más fuerte pasa en nuestro interior? Bueno, viene a mi mente el pasaje de Efesios 6:2, donde el apóstol Pablo nos recordaba que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra toda fuerza espiritual de maldad. O sea, nuestra lucha no es carnal, sino que hay fuerzas mayores que están obrando en contra de nosotros. Entonces, desde el inicio, en el Edén, el diablo ha intentado todo lo posible para arrebatarnos para el reino de las tinieblas y separarnos, romper nuestra relación con Dios. Entonces, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, esto no fue posible. Y nuestras vidas, todo lo que es nuestra mente, nuestras almas, nuestro cuerpo, le pertenecen a Él. Pero Él quiere hacer todo lo posible para hacernos inútiles para el reino de Dios, hacernos vivir vidas mediocres. Y Él ha buscado engañarnos desde el inicio. O sea, Juan 8:44 nos dice que Él desde el inicio ha sido homicida y que habla mentira porque por su naturaleza es padre de toda mentira. Entonces, nuestra salvación en Cristo está segura para aquellas que estamos escondidas en Él. Y nuestra salvación no depende de nuestras obras, ni de las palabras que digamos y la vida que podamos vivir. O sea, pero la manera en que cultivemos o no una vida de piedad en lo secreto, o sea, con Dios, donde nadie ve, como tú decías, donde los aplausos de los demás no está presente y donde las máscaras o las caretas que muchas veces utilizamos caen y no son ya visibles. O sea, eso definitivamente definirá en gran manera la vida que vivamos de este lado de la eternidad, debajo del sol. Y Satanás busca debilitarnos espiritualmente y hacernos inefectivos, atacando nuestra mente, nuestros deseos y nuestras emociones. O sea, porque él sabe que muchas veces aquello que gobierna nuestro interior eventualmente gobernará nuestras acciones. O sea, nuestra mente es el precursor de nuestras acciones. Entonces la Biblia lo deja claro. Pablo dice que los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, andan.
Así es, y qué importante es eso que mencionas, Gaby, porque como decías, muchas veces pensamos que la batalla espiritual se trata principalmente de resistir ciertas acciones, comportarme de una cierta forma, lucir de una cierta forma, pero las escrituras nos muestran que la lucha comienza mucho antes que nuestras acciones, comienza en aquello que permitimos que ocupe nuestra mente y nuestro corazón. Y Él nos llama a transformarnos mediante la renovación de nuestras mentes para así después poder ver y conocer la voluntad del Señor. Y creo que todas podemos sentirnos identificadas con eso, porque hay momentos en que sabemos lo que es verdad, pero nuestras emociones parecen ir en una dirección completamente opuesta. Y también tenemos momentos que nuestros deseos o nuestros pensamientos nos empujan hacia algo que no honra al Señor. Y aunque todas estas áreas, nuestros pensamientos, emociones, nuestros deseos, todo eso está profundamente conectado, la realidad es que solemos luchar más intensamente con una de estas tres que con otra. Totalmente. Y por eso quiero preguntarte, ¿cuál de las áreas es más difícil? ¿Pensamientos, emociones o deseos? Bueno, yo diría que aunque a veces sí luchamos con una que otra, dependiendo de cada una, o sea, de manera particular delante de Dios, sabemos cuáles son nuestras áreas que luchamos más. Yo creo que las tres áreas están conectadas. Y en su libro Emociones Verdaderas, Carolyn Mahaney y su hija Nicole, el cual voy a estar mencionando bastante y utilicé como un recurso, ellas nos dicen que Dios creó nuestras emociones para trabajar en armonía con nuestras otras dos facultades más fundamentales, que son la mente y la voluntad. Así como nuestra mente nos permite pensar y la voluntad, o sea, así como nuestra mente nos permite pensar y nuestra voluntad nos permite escoger, nuestras emociones nos permiten responder. Entonces, nuestras tres facultades fueron diseñadas para funcionar adecuadamente y proporcionalmente. Entonces, lamentablemente, el pecado arruinó ese diseño de Dios desde su fundamento, desde la raíz, o sea, la manera en que pensamos, la manera en que manejamos nuestras emociones y los deseos de nuestros corazones están lamentablemente completamente en contra de sus planes y de su diseño para nosotras debido a la caída en el Edén. Entonces, si nuestra cosmovisión no está guiada por la palabra de Dios, entonces todo aquello que pensemos, Sara, o sea, contrario a la verdad de Dios, tendrá un impacto directo en la manera en que nos sentimos o las cosas que nos decimos a nosotras mismas, y aún esto dictará nuestros deseos, acciones concretas. Entonces, Pablo mismo nos decía: no nos adaptemos a este mundo, o sea, renovemos nuestro pensamiento, nuestra mente, para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios buena, aceptable y perfecta. Entonces, renovar nuestro pensamiento, revisar nuestros deseos y nuestras emociones es un ejercicio activo que debemos hacer según la voluntad de Dios a través de su palabra, porque nuestro corazón es engañoso, o sea, es perverso, dice Jeremías 17:9. Entonces, el diablo es astuto, él es y siembra mentiras muy sutiles que en primera instancia puede ser que no parecen pecaminosas, pero que poco a poco van moldeando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentirnos y vivir aún vidas apartadas de Dios. Y él es inteligente, él es sagaz, porque él sigue teniendo la misma estrategia que ocurrió en Génesis 3, en el Edén con Eva. Él no cambió completamente la verdad de Dios, para nada. Él distorsionó esa verdad y le decía con que Dios os ha dicho, pero poco a poco eso llevó a sembrar duda en el corazón de Eva, y la estrategia sigue siendo igual. A veces pensamos que es el producto de esa estrategia, a veces nos lleva a pensar que la obediencia a Dios, por ejemplo, puede limitarnos, o que seguir nuestras emociones nos traerán plenitud y libertad, o que el pecado, por ejemplo, no tiene consecuencias, pero es todo lo contrario. Entonces, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Así es, y es por eso que es tan importante constantemente examinar nuestro mundo interior, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos a la luz de la palabra de Dios, porque no todo lo que sentimos
es verdad. Y no todo lo que el mundo normaliza está alineado con la voluntad de Dios. Para nada. Usualmente es lo opuesto. Y como hijas del Dios que nos ha liberado de la esclavitud de nuestros pecados, no podemos ser gobernadas por lo que sentimos en un momento determinado. Debemos permitir que la verdad de Dios nos moldee nuestros pensamientos, moldee lo que sentimos y nuestros deseos diariamente. Amén. Y solo cuando nuestra mente es renovada por la verdad de las Escrituras, podemos discernir lo que agrada al Señor y podemos caminar de una forma, en una vida de piedad genuina. Y ahora, siendo honestas, la realidad es que esto no siempre es fácil, porque hay momentos que obedecer a Dios y seguir nuestros sentimientos parece como que llevarnos en una dirección completamente diferente y opuesta a lo que el Señor quiere para nosotros y lo que Él nos manda en su palabra. Y por eso quiero que hablemos de cómo esto se ve en la práctica. Y quiero preguntarte, ¿cómo se ve el autocontrol en medio de una cultura que nos mueve a hacer lo que sentimos, a vivir nuestras emociones? Bueno, como hablábamos, hoy es una realidad difícil y lamentablemente hoy en día nuestra cultura ha confundido lo que es el control o los límites con restricción o falta de amor. Hoy pensamos que afirmar las emociones o creencias de las personas es amar, aun cuando pueden hacerle daños, y que nuestras emociones son el timón que deben regir nuestras acciones. Y la verdad es que las emociones son un regalo de Dios, como mencionábamos antes. Y muchísimas ocasiones he escuchado desde el púlpito de mi iglesia, o sea, mis pastores, como las emociones son un regalo de Dios y son un excelente copiloto, pero son un pésimo capitán. Entonces, la industria del entretenimiento nos dice, sigue tu corazón, o si quieres, valida eso, o sea, si eso es lo que tú sientes o esa es tu verdad, pues es válido, porque no hay un estándar moral, no hay una verdad absoluta, ni nadie que diga que pueda decirte lo contrario. Pero el Evangelio de Jesús cambia y transforma eso, de nosotras pasar de vivir vidas bajo nuestra propia voluntad y nuestros deseos a vivir una vida bajo la voluntad de Dios en obediencia a la única verdad absoluta que es en Cristo y su palabra. Entonces, tenemos que recordar, Sara, que la Biblia no nos llama a afirmar nuestras emociones y hacer lo que sintamos, sino como el apóstol Pablo menciona en la segunda carta de Corintios, o sea, a destruir toda especulación y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces, cuando hablamos de autocontrol, el mismo apóstol Pablo nos recuerda cuando él instruía a los filipenses que ellos activamente debían ocuparse de su salvación con temor y temblor, porque Dios es que obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Y eso mismo aplica para nosotros. El Donald Whitney, en un escrito que él hizo para Coalición por el Evangelio, que se llamaba Cultivando la Vida Práctica, o sea, la vida de piedad de una manera práctica, nos recuerda que el Espíritu Santo, como mencionaba el apóstol Pablo, es el que produce el deseo de piedad. Y el progreso de la piedad no se da en automático. Después de todo, Dios ordena en 1 Timoteo 4:7 que nos entrenemos para la piedad. Y hay otras versiones que dicen que es ejercítate. Entonces, el Espíritu nos motiva y nos capacita para entrenarnos. Pero la obediencia práctica del día a día es una responsabilidad de nosotras, empoderadas por el Espíritu. Entonces, debemos morir al yo. Cada día, en nuestras luchas particulares, que cada una debemos preguntarnos cómo esto me lleva una y otra vez a correr a la cruz y depender de Jesús. Y las disciplinas espirituales son ese medio que Dios nos ha dejado para conocerle más, para luchar contra nuestros pecados, para practicar esa vida de piedad, el orar, el exponernos diariamente a la palabra de Dios, el congregarnos, el ayunar, reunirnos con el pueblo de Dios y aún el servicio son medios de los cuales Dios habla y nos transforma y santifica para vivir en autocontrol. Es el mismo Donald Whitney que en su libro Disciplinas Espirituales nos decía que esas disciplinas son medios y no fines en sí mismos. Es decir, el propósito de practicar esas disciplinas es la piedad. Y no somos, es bueno hacer esta aclaración, que no somos piadosos simplemente porque practicamos esas disciplinas. Que ese fue el gran error de los fariseos y que yo sé que es posiblemente
la manera en que nosotras vivimos esas vidas. Pensamos que si hacemos esto o aquello o lo otro, el checklist, la lista de cotejos, entonces estamos bien con Dios, pero no es eso, ¿no? Ese es el medio en el que podemos crecer en una vida de piedad y de conocer a nuestro Señor y Salvador. Entonces, como te mencionaba, activamente, ejercitándonos activamente, debemos cambiar, controlar o incluso dar muerte o eliminar todo aquello que nos robe la oportunidad de cultivar nuestra comunión y conocer a nuestro Creador. Y ahí es donde el diablo quiere que nosotras no velemos, que seamos tibias espiritualmente, que seamos desordenadas, que vivamos vidas mediocres, porque esto comienza desde lo interno. Y es como hablábamos en un inicio, Sara, en el lugar secreto es donde se cultiva esa verdadera vida de piedad en relación con nuestro Señor. Entonces, de aquello que llenemos nuestra mente, eventualmente eso moldeará nuestro corazón y nuestras acciones. Como dice Lucas 6:45, de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Sí, wow, sí, definitivamente. Y como decías, no es enaltecernos de lo que hacemos, es humillarnos y darnos cuenta de que todas luchamos con nuestras emociones y que nuestras emociones, el Señor nos las dio, pero definitivamente tienen una habilidad increíble de controlarnos. Entonces, es ser humildes y reconocer que aunque nuestras emociones pueden ser reales, no nos deben controlar y tenemos que constantemente revisar nuestros corazones para asegurarnos de que no estamos dejando que eso ocurra. Y por eso es vital que constantemente reflexionemos sobre nuestras emociones y preguntarnos no solamente qué estoy sintiendo ahora mismo, sino también qué me está haciendo sentir así, qué está produciendo estas emociones en mí, de dónde me están llevando. Y me acercan a Cristo o me alejan de Él. Y mientras que nuestras emociones son reales, no es correcto pretender que no existen, porque realmente sí están ahí. No es correcto tampoco mutearlas, ¿verdad? Y simplemente, yo no voy a mostrar lo que estoy sintiendo. No es que es correcto hacer eso. Son un regalo de Dios, tampoco como es... Exactamente, son un regalo de Dios, pero también no podemos validarlas a un punto a que lleguen a dirigir nuestras decisiones y a que nos lleven a justificar nuestro pecado o incluso reemplazar la voz de la palabra de Dios y que sean una voz más alta en nuestras mentes que la palabra. Nuestras emociones no son el enemigo, pero como decías, tampoco son el capitán de nuestras vidas. Y son parte de nosotras, pero necesitan ser guiadas, también examinadas y pastoreadas con la verdad de Dios. Entonces, Gaby, ¿cómo podemos discernir entre una emoción válida y una emoción que te está gobernando? Bueno, mientras revisaba el material y me apoyé mucho del libro de nuestras hermanas Carolyn y Nicole, Emociones Verdaderas. Como hablábamos y tú mencionabas, Sara, muchas veces pensamos que nuestras emociones son malas, porque la realidad es que son impredecibles. A veces pueden ser confusas y son difíciles de controlar. Y el doctor Martin Lloyd-Jones decía que cuánta tragedia, cuánta miseria existe en el mundo simplemente porque muchas personas no supieron cómo manejar sus propios sentimientos. Entonces, muchas veces lo que menos pensamos cuando estamos lidiando con nuestros pecados o aún con nuestros pensamientos, nuestras emociones, es ir a la palabra de Dios. Y ese es el principal de los recursos. Es más, la Biblia es rica en hablar sobre nuestras emociones. Y a veces no queremos acercarnos porque sentimos que encontraremos condenación o que tenemos que, en ese legalismo, fariseísmo, arreglar nuestras actitudes o nuestra apariencia externa para poder acercarnos y encontrar gracia. Pero es todo lo contrario. Y la realidad es que a Dios le importan nuestras emociones y Él no las desprecia. Carolyn y Nicole nos recordaban que la escritura no es un libro seco y aburrido. Está lleno de emoción y de historias profundamente emocionales. Habla a los sentimientos y habla con sentimientos. Y como escribe el profesor Sam Williams, la palabra escrita de Dios está lejos de guardar silencio acerca de nuestras emociones. Entonces, una manera práctica en la que podemos discernir una emoción válida a una emoción que me está gobernando es detenernos y preguntarnos no solamente qué estoy sintiendo, sino cuál es la
la creencia detrás de esta emoción y cuál es el deseo detrás de esa emoción. Ellas explican que muchas veces tratamos de cambiar superficialmente, como decíamos, pero nunca llegamos a la raíz del problema. Entonces, porque nuestras emociones normalmente están conectadas a nuestras creencias y deseos. Entonces, por ejemplo, si constantemente sentimos ansiedad, quizás detrás de esta emoción o de estos sentimientos estamos creyendo que toda una circunstancia que nos causa ansiedad depende de nosotras y no de un Dios creador que tiene control y cuidado de hasta los cabellos que tenemos en nuestras cabezas, de los pajaritos del campo. O si vivimos frustradas o irritables, quizás hay un deseo de control detrás o de comodidad o de buscar una aprobación que está gobernada por la alabanza de las personas o los deseos de nuestro corazón. Entonces, ellos nos animan a hacernos preguntas muy honestas delante de Dios, tales como: ¿qué estoy creyendo realmente acerca de Dios, de mí misma en esta situación? ¿Qué es lo que realmente deseo? ¿O qué estoy valorando más en este momento? Porque esas emociones revelan cosas más profundas, como posiblemente pensamos que Dios no nos ama cuando nos hace pasar por situaciones difíciles o circunstancias que producen y evocan ciertas emociones y sentimientos en nuestras vidas. O pensamos, por ejemplo, en la lucha de nuestro pecado, que nunca vamos a cambiar, o que necesito esto o aquello para ser feliz, o que no puedo estar bien hasta que no reciba la aprobación de esta persona o aquello. Entonces, estas preguntas son difíciles porque muestran la realidad de nuestro corazón de una manera cruda. Y ahí es que la palabra de Dios es clave para este ejercicio de discernir práctico, porque ella es la que nos ayuda a discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La Biblia es como un espejo que expone todo nuestro pensamiento y expone cómo se ha desviado de la palabra de verdad, la palabra de Dios, como tú decías, Sara. Y Elizabeth Elliot decía que la palabra de Dios es esa línea recta que revela lo torcido de nuestro pensamiento. Entonces, de nuevo, examinar nuestras emociones no significa ignorarlas o reprimirlas, sino examinarla a la luz de las Escrituras y preguntar: ¿esta emoción me está acercando a Dios o alejando de Él? ¿Está gobernada por la palabra de Dios, por la verdad o por una mentira que he dejado o dado cabida al diablo o aún a las influencias del mundo? Y mi reacción viene desde un punto de fe o de un deseo desordenado, porque cuando una emoción se torna peligrosa es cuando ella empieza a gobernar las decisiones que tomamos en nuestra vida más que lo que la palabra de Dios dice que debemos ser gobernadas. Wow. Gracias, Gaby. Wow, qué útil fue todo esto que nos acabas de compartir, porque nos muestra que el discernimiento no es algo abstracto, es algo práctico, es algo cotidiano y tiene que ver con la raíz, con dejar que la palabra exponga lo que está debajo de lo que sentimos. Así es. Así que con eso en mente, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué impacto tiene lo que consumimos? O sea, libros, programas, redes sociales, películas. ¿Qué impacto tiene todo esto en nuestra vida espiritual? Muchísimo que ver. Todo que ver, yo diría. Y yo creo que a veces ni siquiera le damos la importancia a lo que consumimos, que debiéramos darle la importancia. Venimos hablando de un inicio, Sara, de que nuestra mente y nuestras emociones están interconectados. Y que nuestros pensamientos, cuando no están arraigados y filtrados a la palabra de Dios, sino a ideologías y mentiras, terminan guiando nuestras maneras de vivir, de maneras que pueden ir en contra de lo que la palabra de Dios nos ordena. Entonces, ningún contenido es neutral. Nada de lo que es este mundo es neutral. O sea, redes sociales, libros, programas, aún currículos educativos, todo tiene una cosmovisión. Y especialmente quiero hacer hincapié en la sociedad que vivimos hoy, las redes sociales, que yo digo que son casi para muchos, lamentablemente, pueden ser algo que aman más que la Biblia o que ese es su patrón, su guía de cómo vivir. Impactan todo, o sea, todo nuestro ser. Entonces, lo que nosotras consumimos reflejan dónde están los deseos de nuestro corazón. Y vale la pena preguntarnos, o sea,
¿Cuánto tiempo le dedicamos a todo este tipo de cosas que consumimos? O sea, ya sea lo que consumas, redes sociales, los libros, el entretenimiento que vemos. Porque esta yo creo que es una de las áreas donde nos vemos más el tema de la identidad. Entonces, ¿dónde nosotras estamos buscando ser definidas, nuestra identidad? ¿Lo buscamos en la palabra de Dios o en todo lo que consumimos, por ejemplo, en las redes sociales? Porque constantemente uno recibe mensajes de cómo deberíamos vestirnos, qué tipo de relación deberíamos tener, cómo deben verse nuestras finanzas y nuestro estilo de vida, viajes, ropa, apariencia física, todo nuestro éxito. El mundo está buscando definirlo de una manera, pero la palabra de Dios lo define de otra manera. Entonces, nosotras debemos guardar nuestro corazón de aquello que consumimos, porque de él mana nuestra vida, nos recuerda Proverbios 4:23. Y Mateo 6:21 dice que donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Entonces, todo aquello que consumimos o le dedicamos más tiempo termina revelando aquello que atesoramos. Aún debemos considerar en todo aquello esto que consumimos, o sea, si debemos hacer ayunos o cada tiempo filtrar lo que leemos, filtrar lo que consumimos, porque decimos, o sea, eso impactará nuestra devoción al Señor, las mentiras o no que creamos, las decisiones, pueden ser una guía hasta decisiones que pudiéramos tomar. Aún, por ejemplo, decisiones financieras. En un mundo donde el consumismo es tan elevado, las redes sociales nos impulsan a adquirir ciertos estilos de vida que pueden meternos en problemas financieros por querer tratar de pretender y presentar algo que no somos o que no ni siquiera podemos costear ni vivir. Entonces debemos ser muy cuidadosas. ¿Qué consumimos? Guardar nuestro corazón y ver dónde está verdaderamente nuestro tesoro. Si verdaderamente está, como mencionaba, en las cosas que este mundo nos puede ofrecer, o está arraigado a la palabra de Dios y filtrado, porque no quiero satanizar aún las redes sociales. Son un medio donde ocurre mucha bendición y un medio donde se puede evangelizar a muchas personas y cosas tan mundanas aún como el hecho de buscar ideas de decoración a nosotras las mujeres que nos gusta eso, o recetas de comida, o sea, aún en las cosas pequeñas, pero tenemos que ser cuidadosas en lo que consumimos. Sí, qué bueno lo que dices, Gaby. Todo esto nos muestra que no se trata solo de lo que consumimos, sino de lo que está formando realmente nuestro corazón en medio de todo esto. Y eso nos lleva a algo clave para cerrar esta parte de la conversación. En medio de esta lucha interna constante, no estamos llamadas a depender de nuestras propias fuerzas. Así que, Gaby, ¿cómo se ve para ti depender del Espíritu en esta lucha? Bueno, quiero mencionar antes de, como decías, que primero depender del Espíritu en esta lucha. Yo creo que debemos recordar ir una y otra vez a la cruz de Jesús, porque fácilmente podemos caer en ese legalismo, en esa tratar de vivir vidas superficiales o tener actitudes o esas disciplinas espirituales que mencionábamos, esos medios que Dios nos ha dejado para conocerle. Debemos pedirle al Señor que una y otra vez podamos volver a Jesús, a la cruz, porque fácilmente caemos en ese legalismo, en ese mis propias fuerzas, es lo que yo haga o deje de hacer. Y aunque hay una responsabilidad humana, estamos completas en Cristo, o sea, no depende de lo que, en ese aspecto, nuestra salvación no depende de lo que hagamos o no hagamos, sino en Jesús, en lo que Él hizo. Él es suficiente. Entonces quería traer esa nota, pero también de manera práctica, aparte de una y otra vez recordarnos el Evangelio. El libro de Romanos nos recuerda que aquellos, como mencionaba en un inicio, que viven conforme a la carne, fijan los deseos, fijan su mente en los deseos de la carne, y los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, depender del Espíritu implica fijar nuestra mente en las cosas que el Espíritu, ese Evangelio de Jesús, su cruz, todo lo que implicó para nosotros, y cómo ahora, por ese amor que Él mostró a nosotros a morir en una cruz, ahora vivimos vidas de devoción por ese regalo inmerecido que es por pura gracia que Él nos ha dado, esa relación restaurada con Dios. Entonces, otras maneras prácticas, no solamente recordar el Evangelio de Jesús constantemente, es vivir en dependencia en oración.
dice Corintios 10:13, que no nos ha venido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentadas más allá de lo que podemos soportar. Entonces, vivir en dependencia del Espíritu es reconocer que nosotras solas no podemos producir fruto. Y la oración nos lleva a reconocer que no somos suficientes y que nosotros no somos las que estamos en control, sino Dios. Entonces, la oración nos lleva a vivir vidas rendidas, donde no se haga nuestra voluntad, sino a decir, se haga tu voluntad, Señor. Entonces, la oración, honestamente, es una de esas prácticas que para mí es lo último que pienso hacer cuando estoy atravesando una lucha o tratando de un problema o una situación, pero esa es la primera línea de auxilio que Dios nos ha dejado para vivir una vida de santidad y de devoción a Él. Creo que también vivir en dependencia del Espíritu es vivir en la palabra, escuchada, hablada y leída, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Entonces, el exponernos diariamente y constantemente a la palabra de Dios nos ayudará a arrancar esas mentiras o aún detectar esas mentiras que hemos creído y vivir una vida de piedad caracterizada por una devoción continua y humilde a Dios. Y esto, maneras prácticas en que uno puede vivir esa vida o expuestas a la palabra es no solamente en tu tiempo devocional diario con el Señor, sino tal vez cuando sales a la calle a resolver una diligencia o estás haciendo ejercicio, escuchar la Biblia en audio o este tipo de podcast que estamos hoy grabando y preparando para ustedes. Son medios que Dios utiliza para mantenernos enfocada en su verdad. Entonces, congregarnos domingo tras domingo en nuestras iglesias locales, exponernos a ese mensaje, son medios, o aún aquellas que son madres, mientras tú haces algo en tu hogar o en tu casa o en tu lugar de trabajo, si tienes la oportunidad de hacerlo. Estas son las pequeñas decisiones, porque muchas veces pensamos que la vida cristiana son decisiones drásticas, pero en ese día a día, en esas pequeñas decisiones que tomamos, son lo que suman para formar nuestra vida de piedad. Y es ahí donde Dios está, y Él quiere que tengamos oídos atentos para escuchar lo que Él quiere enseñarnos. Otro aspecto que yo creo que Dios utiliza para que nosotras vivamos conforme a su espíritu y en dependencia a Él es la comunidad, nuestra comunidad que nos rodea en el Señor, nuestras iglesias, nuestros grupos pequeños, nuestras amistades en el Señor, donde el pueblo de Dios se reúne, ahí Él obra. Donde 2 o 3 aún dice la palabra. Entonces, la comunidad, esas personas que me rodean, son medios que Dios utiliza para impulsarnos a vivir en santidad y conforme a las obras del Espíritu. Entonces, necesitamos hermanas y hermanos en Cristo que nos lleven de las manos, que caminen con nosotros, que nos exhorten, que nos amonesten hasta que oren por nosotras y nos recuerden la verdad del Evangelio cuando estamos luchando. Y por último, quiero mencionar algo que no necesariamente se menciona mucho y que tal vez muchas personas considerarían, bueno, eso también puede ser un medio en el que vivimos en dependencia de Dios y no necesariamente se considera. Y yo creo que la consejería bíblica es un medio donde fielmente el Señor utiliza, porque Él ha dejado nuestras disciplinas espirituales, pero Él también ha dejado herramientas, y la consejería bíblica es una herramienta donde Dios habla a nuestros corazones. Y me acuerdo hace unos años atrás luchando en una temporada difícil de mi vida, ciertas sutilezas, mentiras que había creído, y luchando a través de ese valle de la vida, me acuerdo cómo Dios usó la consejería bíblica, hermanos capacitados, entrenados en la palabra de Dios, para ayudarme a lidiar y batallar a través de esa situación, ayudarme a cambiar mis pensamientos en ciertos aspectos, a buscar consejo. Entonces, todas estas herramientas, todas estas cosas que he mencionado, definitivamente Dios no nos diseñó para vivir como islas, vivir aislados. Y el diablo quiere hacer todo lo posible para que nosotros vivamos vidas retraídas de la comunidad, de su palabra, del pueblo de Dios. Pero esto es uno de los medios que Dios utiliza para que vivamos vidas que constantemente corren hacia la cruz, corren hacia Cristo. Entonces, estos y muchas cosas más que
tal vez tú pudieras mencionar, Sara, o aún otras hermanas pudieran pensar, son medios que Dios utiliza para traer esperanza y para traer la verdad de su palabra a nuestro corazón. Wow, sí, definitivamente eso. Gracias por todo eso. Es muy práctico y muy útil para todas las que estamos escuchando. Yo sé que para mí lo es. Y nada, ya desafortunadamente llegamos al final del episodio del día de hoy y quiero dejarles con unas palabras, y es que la piedad no se forma solo en lo que haces, se forma en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que deseas cuando nadie te ve. Entonces, hermana, nuestra oración hoy es que permitas que la verdad de Dios pastoree tu mundo interior y que tu vida secreta sea tu mayor ofrenda para Él. Como dice el Salmo 19, versículo 14, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Gracias, Gaby, por abrir tu corazón esta mañana y por compartir con nosotras sobre un tema, como decía, muy relevante e importante para cada mujer que está escuchando hoy. Nada, gracias. Gracias a ti por la invitación. En tu primer episodio. Gracias a ti por la invitación. Ay, sí. O sea, que gloria al Señor. Espero que estés por aquí de nuevo pronto, porque de verdad que fue una enorme bendición tenerte aquí hablando de este tema. Gloria a Dios. Entonces, la verdad bíblica del día de hoy la encontramos en Filipenses 4, 7 al 8. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Entonces, hermanas, oremos para cerrar este episodio. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias porque tú conoces lo que ocurre en lo más profundo de nosotras. Gracias porque tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestras emociones y nuestros deseos. Tú estás ahí, tú eres un Dios cercano. Nada de lo que pasa por nuestro mundo interior es ajeno a ti, Señor. Y te pedimos hoy que Señor, tú nos des claridad, Señor, en los momentos cuando sentimos que nuestras emociones nos están gobernando. Oramos que podamos ser fieles a ti en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que deseamos, Señor. Perdónanos por las veces que nos hemos dejado llevar por nuestras emociones, y oramos que este tiempo, Señor, haya sido uno que sea un antes y después en nuestro mundo interior, que podamos volver a ti, Señor, a las hermanas que tal vez están luchando con esto en el día de hoy, que están luchando con dejar el ídolo, Señor, de sus emociones, dejar de dejarse gobernar por eso. Oro que tú pases por sus corazones, Señor, que tú seas, Señor, el capitán de su vida, el capitán de sus corazones, y que ellos se tornen a ti, Señor, en todo momento. Oramos todo esto en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Hermanas, quiero dejarles con un recurso que Gaby mencionó durante todo este episodio, un recurso que de verdad es de enorme bendición, ha sido ya por muchas décadas, y esa es Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, escrito por Donald Whitney. Y también quiero recordarles que aún están a tiempo para comprar su boleta para Mujer Verdadera 2026 en Miami, Florida, los días 13 y 14 de noviembre. La verdad es que estamos muy emocionadas por ver lo que el Señor va a hacer ahí en ese tiempo. En el pasado, las conferencias Mujer Verdadera han sido de enorme bendición para tantas mujeres en el mundo hispanohablante, y toda la gloria sea dada a nuestro Dios. Amén. Y estamos muy emocionadas por ese tiempo que tendremos ahí. Entonces, si el Señor está poniendo en tu corazón que te unas y está dentro de tus posibilidades, las invito a visitar mujerverdadera26.com. Ahí pueden encontrar información sobre conferencistas, sobre hoteles, sobre cómo comprar su boleta y muchas cosas más. Entonces, nada, las animo a visitar la página para unirse a este evento tan especial.
Gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy. Y no se olviden que la próxima semana estaremos aquí de nuevo a las 10 horas Santo Domingo en nuestro canal de YouTube en Arraigadas. Nos vemos la próxima semana.